Me acompaña Carlos Salazar Medina, él es internacionalista. Carlos, una situación donde pareciera un diálogo de sordos. Es decir, no hay punto medio que se sepa, ni siquiera hay algún tipo de encuentro pues, informal entre los dos bandos a buscarle una solución por lo menos consensuada al status quo. Bienvenido como siempre a Next Noticias. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Aunque se ha comentado de una reunión entre el señor Guaidó y la gente de Maduro, sí, aquí lo que pasa es que hay un grupo aferrado al poder, a sabiendas que si salen de allí, el camino que les espera es muy difícil. Desde la Corte Penal Internacional, que está aguardando por varios de ellos, principalmente por Maduro. Hasta la DEA. La DEA y un montón más de organismos que tienen cargos y que le van a incoar por procesos a estos señores. Pero vamos a partir primero yo quiero aclarar una confusión que la gente tiene. Se dice que el señor Guaidó se autoproclamó. No, él no se autoproclamó. Él respondió a lo que establece la Constitución bolivariana. El señor Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, escogida en elecciones por mayoría del pueblo venezolano, que fue desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia para luego convocar a una asamblea constituyente manipulada por el régimen. Entonces, quien ha dado el golpe de Estado no es Guaidó. El golpe de Estado lo dio Maduro desde que se desconoció a la Asamblea Nacional. Eso hay que tenerlo muy claro. El legítimo es Guaidó y el ilegítimo es Maduro. Partiendo de ahí, pero Maduro, siendo ilegítimo, tiene la fuerza, que es la diferencia fundamental. Partiendo de ahí, ellos estarán, me imagino, muy desesperados. Debe ser una situación sumamente desesperada para ellos, para Maduro, para Diosdado, para Jadamito, Padrino López y compañía. Toda esa gente. Por otro lado, tal como lo mencionaron hace poco, el senador Rubio mandó un mensaje no subliminal, muy claro: no toquen a los diplomáticos. Recuerda que los norteamericanos tienen algo y lo han demostrado a través de la historia. Si un solo ciudadano que le toquen, ellos responden. Bueno, siempre y cuando no sean iraníes los que los toquen. Aquí hay otro rejuego y otra, pero le han respondido también, Y ahora mismo, el continente americano, los países que no han sido beneficiados por las políticas petroleras de primero Chávez y luego de Maduro, han optado por reconocer a Guaidó. ¿Quiénes reconocen a Maduro? Los que precisamente han sido beneficiados. Más México. Ahora México, que ha asumido esa posición. Pero a cambio de México tenemos a China, que China se salió. Pero recuerda que China tiene un trasfondo. China tiene una guerra comercial y una guerra ideológico-política con los Estados Unidos que puede terminar en cualquier momento más allá de eso. Y es que China se sale del apoyo a Maduro, pero diciéndole a Estados Unidos: recuerda que cuando me toque a mí en Taiwán, tú tampoco puedes venir a hacer nada porque yo te estoy dejando tu patio. Bueno, pero es que sobre ese juego en los patios, un poco lo que pasó en Chosin, en Corea, cuando los americanos llegan hasta la frontera con China, que es cuando Mao manda esos 300.000 chinos, porque un poco, o Vietnam, que China entra ahí porque es una frontera sur, es decir, no juegues en mi patio y yo no voy a jugar en el tuyo. Y hay una frontera también con Corea. Con Corea del Norte. Es decir, no juegues en mi patio que yo no juego en el tuyo. Y para los que están apostando a las reacciones diplomáticas rusas, que los rusos dicen que sería catastrófico. No, que es un golpe de Estado. Ya incluso condenaron lo de Guaidó diciendo que era un golpe de Estado. Pero el golpe de Estado tenemos claro que lo dio fue Maduro. No, te estoy hablando de lo que dice la diplomacia rusa. Claro, y Russian TV, ¿no? Entonces, RT, sí. RT. Ellos, acuérdate del caso Kosovo, como dice el maestro Rocco, todos los caminos conducen a Kosovo. Estados Unidos y la OTAN en ese momento no esperaron ninguna autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bombardearon Belgrado para evitar el genocidio de los albano-kosovares. Fíjate que es entendible, pero pasaron por encima del derecho internacional. Eso hay que entenderlo. Y ese es el patio trasero de Rusia. Los serbios son los primos hermanos de Rusia. Ya Rusia fue una guerra mundial que comenzó allí. Por eso. Así es.
Por lo tanto, si lo hicieron en Rusia, Maduro no debe estar apostando a que Trump no se va a atrever a hacerlo en Venezuela. El llamado que tenemos que hacerle al gobierno venezolano, a todas las fuerzas en conflicto, es que no deben llegar al punto de una invasión. Pero, por ejemplo, ese bombazo del ELN no significa, Colombia, tú no te metas en ese problema porque tú tienes un frente interno que tienes que cuidar. Es decir, para que no hubiese una pinza entre Brasil y Colombia contra Venezuela. Sí, pero ese mensaje no creo que haya calado en Colombia. Creo ¿No? que Colombia tiene muy clara su posición al respecto y creo que Brasil en este momento también la tiene sumamente clara. Lo que no deben apostar ellos es al que no se van a atrever a invadir. Ese error se cometió aquí en Panamá. Sí. No pueden apostar a eso, y menos con un presidente como el señor Donald Trump, que en búsqueda de cualquier golpe de timón a su popularidad, después de este proceso que ha tenido una Pero caída a la larga, inmensa. alguien, yo creo que nunca en toda la historia se había tenido un presidente que tuviera tan de espaldas a América Latina como Donald Trump. Y eso que ha habido periodos de aislacionismo pronunciados. Pero durante el periodo de aislacionismo había tropas estadounidenses en Nicaragua, en Haití, en República Dominicana, es decir, estaban guaciendo las aduanas de casi todo el Caribe. El gran problema es, hoy día, un presidente que está mirando hacia cualquier lugar menos hacia América Latina. 2, Venezuela no es Panamá, eso estamos claros. Es el cuarto ejército más poderoso del continente. 3, hay que tomar en cuenta que esta es casi una lección análoga de lo que pasó en Panamá en 1989 después del 1 de septiembre. Es decir, un gobierno de facto y reconocido por un pedazo puentes. Se tendieron puentes, a Noriega se le ofreció ir a España. Incluso el propio Joao Clemente Baena Suárez estuvo en Panamá tratando de mediar como secretario general de la OEA. Pero la tosudez, ¿verdad? El pensar que tú eres un iluminado, porque estos señores como Noriega, como Maduro y otros, como Ortega, piensan que son iluminados, que hay algo, que la providencia los puso ahí para salvar a sus pueblos. Y eso no es cierto. Lo que los lleva a esa actitud tosuda es a una posible catástrofe. Bueno, nosotros vivimos el trauma de la invasión, pero en Venezuela sería sumamente catastrófico debido a la presencia de otras fuerzas y componentes que se sabe existen allá adentro. Cubanos, iraníes, el ELN y rusos. Entonces, pero además de eso, la negociación, que es fundamental. Creo que escuchaba hace un rato al señor Blandón explicar que esto tiene que pasar por un proceso de negociación que va a ser difícil y no es automático, no es tan simple. Ese proceso de negociación, ¿qué es negociar? Dar y recibir para lograr los objetivos fundamentales. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Volver a Venezuela a la democracia. En ese camino, tú no puedes sentarte intransigentemente y decir patria o muerte. Si no, Maduro, como mucha gente que te escribe por las redes cuando uno emite sus opiniones, a Maduro lo que hay es que fusilarlo, a Maduro lo que hay es... Pero sí, ¿cómo? ¿Cómo lo sacas? Vayan a sacarlo. No, entonces, es decir, hay unas salidas. Sí. 1, lo que tú dices es una invasión como en Panamá. 2, que se forme una escabechina y termine eso siendo la España del 36. Exacto. Con la mitad del ejército lo planteamos peleando. Meses atrás aquí. 3, Un que golpe de termine estado esto militar con otro. Que termine esto peor Con que otro el señor iluminado. Ceausescu y Maduro fusilado literalmente. Así es. Es decir, ¿cuáles son las salidas que se pueden encontrar? Hay salidas negociadas. En estos días el señor Cochés, por ejemplo, escribió, Que le dieran asilo a Maduro en Panamá. es una opción. Pero ¿qué dice la gente una vez en Panamá? No, ¿cómo vamos a traer ese sátrapa para acá? Que no sé. Un momento. Usted tiene que comparar entre dos tragos amargos. Uno que es darle asilo en Panamá, Como al Shah de Irán. como el Shah de Irán, como Serrano, A como Raúl Cedras. Bucaram, como Cedras, ¿no? Entonces, Bueno, en un momento a Velasco Ibarra y a y un otros montón más. Tenemos una tradición que hay que Perón entender, que también. Panamá juega un papel y debe mantener esa tradición en aras de la paz, de la humanidad y de evitar derramamientos innecesarios de sangre de inocentes, porque los que mueren son los inocentes. Estos bandoleros buscan la manera Sí, salen y a algún lado, desaparecen. van a Cuba, Nicaragua, se van a en algún algún lado lado. aparecen. Infierno. Entonces, si tú puedes antes de ese punto, antes de llegar a esa matanza,
tender algún puente. Y si Panamá puede jugar ese papel, a mí me parecería magnífico. ¿Por qué? Porque evitaríamos muchas muertes, una vez más, los panameños, una vez más. Y que tú tienes que sopesar también otros aspectos. Alguien me escribió, no, que lo manden para Corea del Norte. Ok, si lo mandan para Corea del Norte, ¿algún día crees tú que la Corte Penal lo va a alcanzar? Nunca. Si lo mandan para Irán, ¿lo alcanzará la Corte Penal? Menos. Entonces, estando en un lugar del mundo occidental, en donde aplican el derecho internacional público, en donde se respeta y donde tienen vigencia el Estatuto de Roma, la Corte Penal, que nació allí, y en donde ya hemos visto a otros que han pasado por ahí, como Milosevic y otros más Todo esto de la ex infame. Yugoslavia. Bueno, y de África. Y de África, porque si no, vamos a tener a Maduro como vivió Idi Amin Dada, En lo Arabia narrabas en Saudita, estos días. sí. Es una conversación exquisita con Gaddafi, Con Gaddafi. y después con los El rey Fahd. príncipes saudíes y el rey, y nunca enfrentó a la justicia, nunca enfrentaron. Estos señores deben enfrentar la justicia. Entonces hay que entender que en la negociación es estratégica, Claro. es con luces largas. Hay que tenderle puentes en la desesperación, porque yo estoy seguro que cuando una cosa es hablar del tigre y otra cosa es tenerlo enfrente. Cuando la cosa se le ponga color de hormiga, ellos van a buscar salidas, y esas salidas, entonces nosotros ¿qué papel tenemos que jugar? Ese papel que hemos sido siempre, recuperar ese liderazgo regional, ¿no? Ese nombre de Panamá que contribuye, que la gente recuerde, Panamá evitó una conflagración en Venezuela en un momento determinado. Bien, entonces eso yo trato de explicarlo para que se entienda de esa forma. No es que cuando tú dices eso, no es que tú quieres proteger a Maduro. Nadie quiere proteger a Maduro. Lo que queremos proteger es a Venezuela. Porque el que no acepte, y aquí yo estoy dispuesto a debatir con el más pintado, que me diga que es mentira que se están muriendo de hambre los hermanos venezolanos. Porque nadie emigra por millones cuando está comiendo bien. Sí, no tiene trabajo. Nadie emigra cuando tiene trabajo. Entonces, 4 millones que se fueron y 4 que están por irse, y todos los días, que si hubiesen más puertas abiertas, fueran 10 millones. Una buena hemorragia de gente que... Así es. Pero eso también representa, y por eso hay que pedirle a nuestros compatriotas un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia y de humanidad y de buena vecindad. A veces hay exabruptos de personas que dicen disparates y eso, pero son casos aislados de gente sin educación, cultura ni sentimientos. A esos no le prestemos atención. Los hermanos venezolanos no están aquí por lujo, no están en Colombia por lujo, no están en Ecuador por lujo, ni en Perú, ni en Chile, ni en Argentina, ni en República Dominicana, ni en España, ni en todas las Antillas. La gente emigra por necesidad, lo dijo Darwin. El ser vivo o se adapta o emigra o perece. Y estos señores son la prueba, esta gente que a diario sale caminando por todas las trochas que se encuentran entre las fronteras que tenga Venezuela, incluyendo las de Guyana. Es porque hay un problema. Y cuando el señor Maduro se pega en el pecho y quiere insultar a Panamá a través de un insulto al señor Varela, nosotros tenemos que pensar que no se trata de Varela, se trata de Panamá. Y cuando él quiere insultar, solamente hay que preguntarle, ¿son los panameños los que nos estamos yendo de Panamá? ¿Somos los panameños los que no tenemos insumos médicos? Con todos los problemas del Seguro Social, ¿ah? Con todos los problemas que tiene el Seguro Social. ¿Somos los panameños los que morimos a diario por falta de atención médica? O de comida. ¿O de comida? Vamos a dejarlo ahí, don Carlos, porque esto va para mucho.